proceso. Y por supuesto, como lo bueno se comparte, hoy la tengo aquí con ustedes. Maricela tiene más de 10 años de experiencia. Graduó de psicóloga en la URU, eso es allá en Venezuela, en Maracaibo. Aparte fue docente universitaria de la UCLA, dando la asignatura de psicología familiar y de pareja. Ella trabaja como psicoterapeuta en Venezuela, atendiendo a adolescentes, adultos, parejas, grupos, y además tiene una maestría en desarrollo integral de la mujer. Correcto. O sea, es seca, lo decimos aquí en Chile. Y aparte está formada en psicología gestal y psicodrama. Sí. Así que hoy vamos a disfrutar de todos estos conocimientos. Bienvenida, Mari. Gracias, Mari. Un placer. Estos temas live son súper divertidos, pero complicados. Y bueno, nada, ahí estoy viendo gente muy querida conectada. Muchas gracias, Vanessa, Giancarlo, de la gente que estoy viendo. Y bueno, nada, a lo que tú quieras preguntar, a ver qué tal. Perfecto. Vamos a empezar entonces a caldearnos un poco en el tema de hoy, que viene siendo el eslogan de Maricela, que es motivo de consulta, lo cual da para hablar básicamente sobre cualquier tema, ¿ok? Pero sí me gustaría primero escuchar de tu boca, Mari, de tu experiencia. ¿Por qué es importante tener un motivo de consulta? ¿De dónde nace esta idea de empezar a promocionar este hashtag motivo de consulta? Correcto. Bueno, este tema de ser docente, yo estudiaba antes matemática pura, hay que aclarar eso. Y yo me salí de matemática pura como al tercer semestre porque yo no quería ser docente. Y yo me decía, cuando empecé a ser docente en la Yacambú y en la UCLA, me decía, pero ¿qué es esto? Si yo hace 7, 8 años, 9 años cambié de vida para no ser docente. Me di cuenta que cualquier cosa que en donde yo estoy parada, me encanta este tema de que no solo yo sepa y no solo yo esté bien, sino que el gremio también esté bien. Y parte de eso es que nuestras comunidades entiendan que el tema de tener conflictos, de tener preguntas, de tener cuestionamientos, nada, es algo normal, es algo común, y que pues todo puede ser un motivo de consulta si es visto desde los filtros de un profesional. Entonces es como que cualquiera puede tener algunas problemáticas en la vida y que también era como normalizar de que cualquiera puede tener problemas, tú puedes tener problemas, yo puedo tener problemas, o siquiera problemas, sino simplemente generar un cambio. Y bueno, ¿y por qué no utilizar lo que es más eficiente para eso, que es la psicología? Y punto, o sea, era parte de que el gremio estuviese bien y además de normalizar o sea, que cualquiera puede tener algo que les cueste y que puede estar acompañado por alguien que le diga, epa, algo mejor, ¿no? Entonces, digamos que esa fue mi motivación. Mi motivación fue un poquito cuidar el gremio y tratar de darle la mano a las personas que creen aún que la psicología es solo si tienes un nivel de descontrol, ¿sabes? 100%, sino que normalizar, pues es que puede ser cualquier cosa y ya. Exactamente. Había una frase que me encantó, la vio y realmente no le había prestado la atención necesaria en ese momento, y la escribiste tú misma en uno de tus posts. Dice, no se necesita estar loco para asistir a terapia, no se necesita estar en cura o en crisis para asistir a terapia. Claro. Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de derribar un poquito ese tabú, no? Claro, porque yo llevo en terapia por más de 10 años, de mi terapia individual. Hay algo muy hermoso que también es no solo trabajar lo que uno cree que es negativo, sino también trabajar lo positivo. O sea, cuando yo me di la tarea, cuando me daba la tarea bueno, voy a ir a consulta, pero voy a ir a trabajar, mira, que de pinga que
estoy comprometida o que de pinga que logré esta meta chévere, o sea, que mi motivo de consulta no sea un problema, vi también la belleza, ¿sabes? La gran belleza que también posee el tema de la terapia, que no todo es para padecer, sino también cómo es aprender a vivir en disfrute. Entonces, por eso yo respeto mucho la psiquiatría, respeto mucho la salud mental, pero me encanta la normalidad. Me encanta la cotidianidad, la adultez, lo complejo de eso. Entonces, en ese sentido, todo es un motivo de consulta. O sea, siempre. ¿Quién no tiene dificultades diariamente? Y ahí es normalizar, o sea, ver que cualquier cosa que uno pueda desarrollar, desde lo negativo o positivo, está genial. O sea, uno no sabe Claro. qué tanto abarca el trabajo psicológico, la profundidad de eso, de también cómo aprender a vivir desde lo disfrute, desde la satisfacción, desde no paja loca de que hay que estar bien sonriente, sino cómo de verdad me conecto con el disfrute. Entonces, ahí también... Exactamente. Perfecto, me parece maravilloso porque creo que lamentablemente la mayoría crecimos en un hogar de repente de donde nos enseñan que en los momentos de tristeza o en los momentos de dolor o en los momentos de crisis es cuando debemos buscar apoyo. Claro. Y no en los momentos de crecimiento que no necesariamente vengan detonados por una crisis, sino porque quiero ser una persona mejor, quiero explorarme y conocerme como persona, saber a dónde voy, cómo puedo adquirir nuevas herramientas que me ayuden en mi vida diaria. Y por eso creo que es tan importante esta conversación que tenemos hoy, Mari, porque la salud mental para mí personalmente es algo súper valioso y que creo que es el mensaje que quisiera darles con Marisela hoy, que debemos preocuparnos un poco más por nuestra salud mental, porque pues de allí deriva todo nuestro día a día, nuestra vida en general. Claro, y tener cuidado con los debeísmos, es decir, Claro. bien es cierto que la ciencia siempre va por un lado y la sociedad no siempre va a la velocidad de la ciencia. Entonces es cierto que por muchos años la ciencia dijo que prácticamente todo lo que teníamos a nivel de infantil, bueno, nos hacía tener siempre problemas en la adultez. Obviamente eso es cierto, pero a la vez también podemos ver cómo tenemos capacidades resilientes, cómo cada quien en cada objetivo tenemos capacidades diferentes a lo que nos puede determinar o no nuestra infancia. Entonces ahí se abrió muchas cosas del tema de la psicología y que las personas todavía crean que es que, bueno, eso fue porque yo lo viví en la infancia. Es cierto, obviamente muchas cosas en nuestra infancia nos determinan, pero como que se desdibuja la adultez y el poder que tiene lo que se está viviendo, no en el ahora, sino lo que uno tiene capacidad de hacer. Entonces ahí este tema de la salud mental pues es sumamente, claro, está de moda también, está de moda, qué fino, pero el tema de la salud mental, sí, para mí es el tema de simplemente la satisfacción con la vida, o sea, ni siquiera de la felicidad, sino de poder ser un adulto y decir, bueno, soy un adulto funcional y estoy parado aquí y esto es lo que he decidido y me siento bien con eso, a pesar de las dificultades. Soy un adulto responsable. Sí, claro, exacto. Responsable. Aquí. Exacto, por aquí Vanessa desde Argentina nos dice que para ella la terapia es un espacio personal, individual. Qué rico sentirlo de esa manera también. Exacto. Es un regalo, es un obsequio para ti realmente. Sí, exacto, es un espacio para uno. María José dijo, descubrir herramientas y habilidades para todos tenemos para lograr nuestros objetivos personales, familiares y profesionales. Ay, qué fin. Sí, genial. El tema de la terapia para muchos, no solo, bueno, yo he tenido momentos en la vida en donde la terapia no es algo divertido, o sea, es algo súper confrontativo, es algo molesto, es algo, no quiero ir,
Pero bien es cierto es que las consecuencias siempre son para mejor, entonces para mejora propia, para mejor propia. Así en el mismo momento al salir de terapia no nos sintamos, porque yo creo que hay algo muy valioso, que por eso a veces mucha gente también se aleja y dice, fui a terapia una vez, pero luego no volví porque no me sentí muy bien. Claro. A veces ese no sentirse muy bien es porque el trabajo personal a veces empieza luego de que tú sales de la consulta. Casi siempre. Que tuviste con tu claro. Por experiencia propia te vas de la consulta y en esa semana después de la terapia es que empieza el confrontamiento contigo mismo. Claro. Es como quitar un tapón, o sea, tú tocas una tecla allí como Google, un buscador tal cual, metes una palabra clave y después va a empezar a llegar toda esa información. Y es allí cuando tienes que mantenerte firme a tu segunda sesión con tu terapeuta, porque es allí que todo va a empezar a fluir mucho mejor después que se destapen todas esas emociones. Y que además, como la mayoría de las personas en los que inicio el proceso, les cuento que una de las cosas más importantes es la relación terapéutica. Entonces, por supuesto, muchas de las personas, y con todo respeto, claro, yo soy bastante cortante, no sé cómo pudiese decirlo, pero hay varios escenarios que me han pasado. Por ejemplo, la gente me dice, ¿quieres que te cuente antes de ir a consulta? Y entonces a veces yo me he encontrado diciendo, es que no necesito saber, ¿no? Porque muchas de las cosas que ocurren no es el contenido de lo que la persona dice, sino cómo se relaciona conmigo hablando sobre ese contenido. Y en el cómo relacionarse conmigo dice mucho más de cómo se relaciona consigo mismo y cómo se relaciona con los demás. Entonces, sí es cierto que, como dicen en Gestalt, la locha a veces te cae fuera del espacio de consulta, porque en espacio de consulta es una hora súper potente de muchas cosas y se va desintegrando al salir. Y al salir sobre todo con la experiencia. O sea, el tema de comprobar si uno está si el proceso terapéutico va bien o no va bien, es si uno tiene otras experiencias, si uno cuestiona, o sea, si uno cuestiona su comportamiento y puede decir, cónchale, ves, es que aquí me comportaba de esta manera, ¿qué tal si hago otra cosa? O mira, que estoy pensando de otra manera y ¿qué tal si hago cosas? Ahí es donde uno empieza a ver realmente si uno está haciendo el trabajo terapéutico. No que el terapeuta te haga el trabajo a ti, sino ya nada más el ver que, epa, ya lo que hago tal vez no, en la experiencia con la otra edad, cuando decimos la otra edad decimos personas, ambiente, trabajo, lo que sea, con uno mismo además, uno puede decir, sí, es verdad, sí cambié, ¿ok? A mí no me da mucho chance de nada más rico de vivir la terapia, qué fino. Claro, por aquí Verónica dice que nada más rico también que darte el permiso de vivir y aceptarte. Claro. Hay una frase pues muy famosa que dice que la transformación empieza cuando aprendes a aceptarte. Entonces ese es el primer paso para poder transformar tu vida, la aceptación. Sí, y que yo he estado, como las formaciones en donde yo he estado, son formaciones en donde uno no solo aprende, sino que también la formación tiene que pasar por ti antes. O sea, Gestalt, uno no puede ser gestaltista, sino hay gestaltistas que te hagan Gestalt a ti y así psicodrama. Y tuve la oportunidad. Exacto, y tuve la oportunidad de hacer esto con varias personas conocidas y las mismas. Sí, tuve la oportunidad de hacer esas formaciones, o sea que durar más o menos unos 8 años viendo las transformaciones no solo propias, sino de otras personas. Y fue muy cómico porque ahí a medida de que pasamos psicodrama, como en la mitad de psicodrama, hola Yanecita, a la mitad de psicodrama, ella lo puede saber, casualidad, que ella fue una de ellas, decíamos como, coño, o sea, qué pinga tanto proceso personal, qué pinga que ya hemos revisado tantas cosas, tal,
Pero llega un momento que uno también se agota de ser tan consciente. Porque la diferencia de ser tan... agotador. Sí, la diferencia de ser tan consciente o no es que uno sabe que se está equivocando. O sea, la diferencia es que uno... También hay una exigencia, quieres responsabilizarte de todo esto y es importante ir un paso a la vez, o sea, no exigir. Claro, hay más, tenemos menos, que como que si cometemos un error no lo debíamos haber cometido porque ya sabemos que bla, 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 bla. Y el siguiente paso, como tú dices, es la aceptación, o sea, uno se conoce tanto que llega un momento en que dice que ahí es mucho donde se quedan las personas. Claro, ya me conocí, ya sé que hago esto y tal, 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 y la gente se vuelve intolerante consigo mismo con el tema de los errores. Pero el siguiente paso es decir, qué sabroso que voy a cometer este error. Y yo sé que suena muy extraño, pero llega un momento en que ya es, yo me voy a poder responsabilizar de lo que pasa, ya estoy consciente por qué lo hago, y una de las cosas súper sabrosas es que uno empieza, tan bella, uno empieza a conocer gente que pueda con nuestros errores. Entonces ese tema del vínculo es sumamente importante. Bueno, pero hagan un live ustedes propios, Vanessa y Janet, que están ahí adorándose ellas mismas, yo también las adoro. No, eso es genial, porque es que pasamos muy buenos momentos en chicas, recuerden que si quieren hacer alguna pregunta para Marisela, vamos a tener un espacio también para responder sus motivos de consulta, porque precisamente este es un espacio abierto para que Marisela también les pueda dar un poco de soporte a cada uno. Claro. Mari, haciéndote una pregunta así como bien concisa, sí. ¿Qué beneficios me podrías decir tú que puedes solo con decidir ir a terapia? Así como organizadito, ¿qué beneficios tengo si yo decido asistir a terapia psicológica? ¿Qué gano yo? En mis términos, tienes la mayor probabilidad de tener satisfacción con la vida y dejar de perder tanto tiempo. Porque hay cosas y círculos que nos hacen perder mucho tiempo. Mucho tiempo digo de calidad de vida, de sentirnos bien, de disfrutar, de estar, de ser productivo, del ocio, de muchas cosas, y siento que lo que nos hace más bien es un tiempo que uno invierte para poder disfrutar mejor el tiempo. Para mí sería eso. Como que el mayor beneficio. ¿Y qué otra cosa? Maravilloso. Sí, porque es que claro, otras cosas mucho más específicas siempre van a estar relacionadas con el motivo de consulta. A mí para nada me gustan estos términos ni de sanación, ni de perdón, ni nada de esto. De verdad que yo no coincido con esas teorías porque siento que salen un poco de lo que es la ciencia. Coincido más con la adultez y la responsabilidad. De cómo respondo ante la vida y cómo respondo. Y yo creo que uno de los mayores beneficios también, ya que veo adultos, es se mejora siempre la capacidad de respuesta hacia uno mismo. O sea, la forma en que uno se responde a uno mismo siempre mejora. Ya uno no es tan abandonante, ya no es tan criticón, uno ya no, o sea, al menos hablo desde mí. Uno de los mayores beneficios que he tenido es que estoy conmigo y he aprendido a cómo estar mejor conmigo. Entonces, creo que también es un muy buen beneficio el tema de ir a consulta terapeuta. Entonces uno puede disfrutar mejor las relaciones interpersonales, el vínculo, el estar. Maravilloso. Ahí Vanessa dice... Por aquí Vanessa... Vanessa nos pregunta si es bueno o prudente asistir a 2 psicólogos al mismo tiempo, por ejemplo, un hombre y una mujer. En mi experiencia personal como paciente, he tenido la oportunidad de tener hombres y de tener mujeres. Yo no lo haría al mismo tiempo, ¿sí? O sea, yo lo que sugiero hacer al mismo tiempo es que si uno tiene un tema psiquiátrico, obviamente va a consulta psiquiátrica y va a consulta psicológica. Y va al terapeuta. A ver, yo por ejemplo voy a dar los ejemplos primero y después voy a decir, responder mejor. Yo tuve un paciente, hombre,
¿verdad? En donde empezamos a trabajar varias cosas, y yo sentí la necesidad, y se la dije, por supuesto, de que, epa, yo creo que hay algo que puedes hablar con un terapeuta hombre. Entonces ahí es porque se abrió un tema de que tal vez si lo escucha desde otro hombre, para mi hipótesis, iba a tener como otras aperturas diferentes. En mi experiencia personal, lo que ha ocurrido es, yo he revisado cuál es mi necesidad. ¿Cuál es mi necesidad de trabajar con una mujer y cuál es mi necesidad de trabajar con un hombre? O sea, es un tema de género, es probarme la manera en cómo me relaciono, es poder ver los temas, por ejemplo, de la seducción, de la sexualidad. ¿Hay algún tema que me cueste hablar con una, con otra? Yo tenía, por ejemplo, temas de las mujeres en mi vida, entonces empecé a tener terapeutas mujeres, y cómo entonces, o sea, cómo me relacionaba yo con las mujeres. Entonces, no sé si al mismo tiempo, o sea, me cuesta el tema del mismo tiempo porque pienso, bueno, eso es como estar en dos religiones diferentes. Ahora, si, con todo respeto, pues ahora si los terapeutas se relacionan entre ellos, estudian tu caso y hablan y tal, y ahora ahí sí, ¿no? Y sabes que van por más o menos los mismos caminos, también. También es cierto que otra posibilidad, ya que conozco a Vanessa, también es cierto que hay personas que se atienden con las corrientes psicológicas que tienden a ser mucho más a lo infantil, o sea, buscan más ver lo infantil, y paralelamente están viendo algo que tiene más que ver con, por ejemplo, lo presente como un terapeuta de pareja. Ahí sí lo viera, mi primera respuesta fue mucho más como que yo trabajo individual, tengo dos terapeutas, ¿ok? La segunda respuesta es un sí, ¿ok? Pero si estás trabajando dos cosas distintas. ¿Sí? Yo he sido terapeuta de personas, por ejemplo, yo soy la terapeuta de pareja y la gente tiene otros terapeutas individuales, por ejemplo. O al revés, yo soy la terapeuta individual y otras personas son los terapeutas de pareja. Entonces ahí yo no vería el conflicto, pero sí creo que a mí me genera conflicto pensar que por un lado estás haciendo algo, entonces el lunes vas para un terapeuta y te dice algo, y el miércoles de repente vas para otro y te dice otra cosa, y si no sé, o sea, habría que ver cómo lo maneja la persona, si puede ser más confuso estar en esos dos procesos juntos, paralelos, no sé. Claro, entiendo. Ahí vería más la necesidad. ¿Qué necesidad tengo yo de estar con un terapeuta mujer? ¿Qué necesidad tengo yo de estar con un terapeuta hombre? Y si puedo manejarlo. Yo creo que sí se puede. El tema es estar claro para qué lo quiero. Claro, y a nivel de pareja, si esa pregunta se torna para una pareja, por ejemplo, estoy en una situación en mi matrimonio, ¿es ideal que ambos nos veamos con el mismo terapeuta o él puede verse con uno y yo con otro? Para llevar el mismo... Yo creo que es el arte del terapeuta o de la persona terapeuta, porque sí es cierto que a mí me ha tocado parejas que les cuesta que yo sea la terapeuta individual, porque creen que como que yo voy a interferir de manera diferente, o no sé, en la terapia de pareja por saber lo individual. Eso me ha pasado. Me ha pasado todo lo contrario. Me ha pasado que sienten que mientras más me conozcan lo individual, creo que vas a hacer un mejor trabajo a nivel de terapia de pareja. Yo creo que tiene mucho que ver con la persona. Lo que sí es cierto, y como dice mi publicidad cuando les digo a la persona que si deciden acompañarme, es que siempre la terapia de pareja va a llevar a que uno quiera trabajar cosas individuales y viceversa. Siempre la terapia individual también va a querer que vayas a trabajar cosas de terapia de pareja, porque es que o sea, no es algo que se puede desunir. O sea que tu motivo de consulta puedes llegar con un
motivo de consulta y de pronto tu parte como que tienes otro. Claro, casi siempre el motivo de consulta que uno tiene no es. Casi siempre a mí me ha pasado que nunca mi motivo de consulta era el que yo creía que era. Claro, y esa también es la belleza de ser terapeuta, de poder llevar a la persona cuál es el motivo de consulta. No quiere decir que eso lo que no quiere decir que eso lo que la persona piensa no es real. Eso no, pero no es, digamos, ni la causa ni la consecuencia de lo que está padeciendo en ese momento. Es así por lo general. Hubo mi terapeuta y uno de mis mejores maestros de Pedro Trurreyes me dijo una vez, es que en clase nos dijo una vez que por lo general las personas cuando llegan a consulta no son pacientes todavía. Entonces el arte de, claro, eso hablando desde la terapia gestal, nuestro arte es llevar a la persona que sea paciente, primero, antes de querer resolver algo. Hola, no, y si tu pareja no quiere ir a terapia ya que dice que no lo necesita. Esa pregunta. ¿Qué pasa si tu pareja no considera necesario ir a terapia? Ok, esa es muy importante. Ese es uno de los grandes retos de la adultez, hacerse responsable de su rollo, ¿no? Eso pasa muchísimo de que las otras personas, porque usualmente eso dice que las personas están pensando que el problema es la otra persona. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, claro, yo no tengo nada malo, el problema eres tú, ve tú. Eso no pasa nada, la gente puede ir sola con un motivo de consulta de pareja, entendiendo que... o sea, hay la necesidad, obviamente que sí, pero entendiendo que lo que va a trabajar es su perspectiva del problema y va a cambiar desde su perspectiva del problema y además no necesariamente va a tener la respuesta que quiere. ¿Ok? Exacto. El problema de pareja siempre, pero es que siempre va a ser de dos. O sea, no hay problemas de pareja de que es que yo fui tal, una enfermedad crónica, una infidelidad, cualquier cosa siempre es de dos, ¿ok? Y voy a aclarar esto, no es que es culpa de los dos, es que es tarea de los dos. Entonces, maravilloso. Si la persona no quiere hacer su tarea, ¿verdad? Uno no quiere decir que yo voy a dejar de hacer mi tarea. Haga su tarea. Exacto, haga su tarea. Si quieres ir a terapia, vaya a terapia. Y en ese interín tú podrás seguir escogiendo o no esa relación de pareja. Pero entonces, porque tú quieras cambiar, no puedes exigir que la otra persona quiera cambiar también. Entonces, nada, o sea... Claro. Sí. ¿Sabes, Marisa? Sí. Quería agregar esto como experiencia personal, ya que soy tu paciente. A mí me ha pasado eso muchísimas veces. Yo muchas veces creía que mi motivo de consulta estaba basado en algo de pareja. Y al transformarlo, me di cuenta de que era mi responsabilidad y que yo solo podía ser responsable de mi forma de pensar, de mis circunstancias frente al otro. Empecé a ver el panorama distinto en pareja. Claro. Y al tener un cambio yo, necesidad de que el otro fuese o aceptara que necesitara la ayuda, se le dio un cambio en la relación. Claro. Increíblemente, claro. Porque al cambiar tú, esta es como la frase de cambias tú, cambia el mundo. O sea, cambia tu forma de ver las cosas. No necesariamente el otro se vuelve una mejor persona o cambia sus acciones, pero cambia tu forma en la que ves y en la que respondes ante esas acciones. Tal vez ya no te enganchas peleando, o sea, cambian muchísimas cosas. Lo importante es que empieces por ti. Sí, y que a eso entonces, a Vanessa, sí, uno puede ir a terapia individual con un motivo de pareja,
Ahora, lo que hay es que estar muy claro es que uno no necesariamente va a tener las consecuencias que uno quiere tener. Porque hay mucha gente que no, yo cambié y soy más pana y tal, y ahora entonces mi pareja me trata peor o mi familia no sé qué. Bueno, o sea, pues tú estás cambiando, ¿es para vos o para los demás? Ahí tal. Y ay, hola, sí. A los que no entienden es que yo fui madrina de esta gente loca en la universidad y pues, hola, gracias. Pero sí, y que en definitiva, recuerden que uno de los retos de estar en pareja y de mantener una relación de pareja, y lo voy a decir como muy crudamente, es soportar los cambios. O sea, que tanto la relación, no una persona o la otra persona, la relación de pareja baila con los cambios, con todos los cambios de tanto del individuo como del ambiente. O sea, yo cuando empezó la pandemia, por ejemplo, en una de estas primeras cenas Zoom que hicimos con varias parejas amigas, yo decía, o sea, ya después del tema de la electricidad, el tema de tantas vainas, de gasolina, no sé qué, que hemos pasado todos nosotros como pareja, dudo mucho que, yo hablando a paja, pues, ¿no? Dudo mucho que la pandemia nos vaya a romper. O sea, porque es que ya ese grupo en particular, o sea, hemos pasado por muchas cosas en pareja y las hemos podido resolver y las hemos tal. Eso quiere decir que más bien en pandemia, y lo vivo y lo confirmo, salieron todas estas capacidades resilientes de haber pasado por tantas locuras y es como, bueno, que es una raya más para este tigre, o sea, porque soporta el cambio, o sea, por lo menos yo entiendo que soporta el cambio. Cuando empezaron lo de los apagones, el año pasado y en la pandemia, y cuando empezó el tema de la gasolina, por ejemplo, yo tuve muchas parejas que a las primeras semanas ya querían romper, ¿ok? Entonces, claro, es confirmar que mientras más unido a veces se está, más va a salir los rollos. Y eso no es nada negativo. Eso es súper genial. Quédese ahí, soporte ahí y vea si ese rollo ya llega a un límite en que esto no lo voy a vivir o es que aquí, que como no podemos escapar, como no tenemos distracción, como no hay más nada, entonces, ¿cómo es confrontarse con el ser de esa persona? Porque que yo creo que hay mucha gente que está escogiendo pareja que está bien, para lo sexual, para pasarlo bien, para compartir el tiempo de ocio. Fino. Pero entonces si vas a compartir el tiempo de ocio con esa persona, no quieras vivir con esa persona y pretender que la relación va a ser, nos amamos y nos admiramos en la vida. No, es para compartir el tiempo de ocio. Entonces ahí van a haber otros problemas. Entonces sí, terapia de pareja es sumamente diferente que ir a terapia individual. Sumamente divertida y compleja. Pero ciertamente los motivos de consulta, la diferencia de ir a terapia individual con un motivo de consulta de pareja es que uno también tiene la oportunidad de revisar con mayor profundidad qué es lo que dice de mí ese conflicto. Es la diferencia, pues. Muy importante. Mari, yo al principio cuando te presentaba mencionaba dos cosas que yo considero muy importantes. De repente al momento de elegir un terapeuta, pero no todos los terapeutas lo dan a conocer. Claro. Y es que tú estás especializada en gestar y también tienes conocimientos de psicodrama. Sí. ¿En qué te diferencia eso a otros psicólogos? O sea, ¿por qué? ¿Por qué gestar y por qué psicodrama? ¿En qué ayuda eso? ¿Qué significa eso? Claro. Para escoger un terapeuta, bueno, y por ahí vamos a hacer publicidad. Para todos los motivos de consulta que hicimos dijimos que íbamos a hablar, hay infografías que yo hice porque cada capítulo del podcast que se llama Motivo de Consulta
que lo pueden ver que lo pueden escuchar por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, lo pueden escuchar por prácticamente por todas las plataformas, menos ebooks, por todas las plataformas de podcast, y lo pueden ver por YouTube. Entonces, el podcast tiene, hago una entrevista con alguien y después hago como una mini clase sobre ese motivo de consulta. Y de esa mini clase hay unas infografías, o sea, algo lindo así, con gráficos y tal. Y hablo de cómo es escoger a un terapeuta. Escoger un terapeuta tiene, entonces, si quieren esa infografía, me pueden enviar un correo o un mensaje, por aquí, por el directo, o un mensaje al correo maricelayepes@gmail.com, y se los envío y todo lo que usted quiera. Entonces, ¿cómo escoger un terapeuta? Hay varias cosas, ¿no? Si uno es como demasiado serio buscando el terapeuta, uno tiene que ver un poco qué corrientes psicológicas practica. Porque cada corriente psicológica es una forma de relacionarse. Ahí sí puedes colocar ahí, bueno, no solo está en Spotify, pero uno lo encuentra, es hashtag motivo de consulta, porque hay otro podcast que se llama Motivo de Consulta, que es un doctor súper chévere venezolano. Cierto, es con hashtag. Es con hashtag. Bueno, ok. Sigo. La corriente psicológica nos da una forma de acercarnos a las personas. Entonces, por ejemplo, psicodrama plantea que nosotros somos un cúmulo de roles. Y en el cúmulo de roles, entonces, así va a ser la consulta. Desde qué rol me relaciono con mi paciente, desde qué rol mi paciente se está relacionando conmigo, y así sucesivamente. Entonces, eso es para dar una idea, ¿no? Gestalt es otra manera de que uno tiene, digamos, Gestalt significa como círculos abiertos o cerrados, y mientras uno más pueda cerrar los círculos, entonces uno mejor va a estar. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque la consulta, esa persona tiene unos ideales y unos valores de vida. Y obviamente yo estoy como paciente relacionándome con esos valores de vida también. Entonces, está chévere ver, bueno, yo quiero hacer un trabajo mucho más profundo e infantil. Ay, Dios mío, se le cayó el teléfono. No, qué fino que estás totalmente vestido y que no eres de esa gente que tiene por debajo nada más. Te imagino. Perfecto. Entonces, voy a sintetizar. Primero, verifiquen dónde se graduó, cuándo se graduó, qué otras cosas hizo post de que estudió. O sea, tal vez no tenga títulos, porque o sea, yo entiendo que hay veces que es complejo tener algunos tipos de títulos. Es más, todavía por lo menos yo el de la maestría no lo tengo. Hice todo lo académico, pero me falta el bendito título. Pero o sea, es como saber qué hizo la persona después, qué temas, después de graduarse de pregrado, qué temas son con los que más ha trabajado. O sea, qué población, con qué población ha trabajado, qué temas le gusta, qué temas tal. ¿Cuál ha sido la experiencia de otras personas yendo a su consulta? Y ahí sí es solo para tener referencia, porque obviamente cada persona tiene una experiencia diferente, pero sí está chévere tener y saber cómo le fue a otras personas con esta persona. Sí, y sobre todo verificar que se ha graduado de una universidad. Es que eso para mí es como lo primordial. ¿Y de qué universidad? No porque la universidad tenga algún nivel de respeto, no, sino porque uno sabe más o menos a qué las universidades tienen temas también recurrentes. Entonces, yo lo que creo es primero saber un poco de las personas que hablan sobre esa persona, sobre ese profesional, sobre qué temas habla,
y nada, intentar cómo te responde. Y yo siempre digo de que si tal vez con una persona no te va bien, con un terapeuta no te va bien, eso no significa que la terapia no funciona. Yo hablo de mi experiencia. Mi primer terapeuta hace, no sé si yo empecé terapia como en el 2008. Yo estuve con él como por 3 años y él se fue del país. Antes de que fuese una moda irse del país, él se fue del país. Fue terrible, o sea, fue un duelo porque cómo es que mi terapeuta se fue del país y entonces él no estaba muy en pro de continuar el tema online. O sea, él decía, ok, mientras te adaptas voy a hacer como 1 o 2 online, pero ya, o sea, empiece a buscar y entonces nos dejó como sugerencias de los que él pensaba. No, terrible. Entonces yo fui a la que él me sugirió y le dije es que no, no me dio y es muy buena terapeuta la que fui, pero no me dio, perdón. Después fui a otra y el tema es saber que también esa persona profesional tiene una personalidad. Y así como a veces uno nos cae bien o no a alguien, ese clic, química, lo que sea, tal vez no se va a dar. Entonces, honestamente, yo siempre le digo a la gente, intenten lo más posible, aunque sea de intentarlo 1 o 2 o 3 veces, no solo con una persona, sino con varias personas, si no les funciona. Vean, vean. Que haya ido mal con uno, no quiere decir que todos son iguales. Sí, totalmente. Porque yo tengo, bueno, hablo de mi experiencia como docente, o sea, como docente, cuántos estudiantes no me odiarán y están ellas ahí que me aman, o sea, eso no me determina cómo soy realmente como docente, entonces, Claro, son cosas distintas. Son cosas distintas. Entonces, sí. Perdón. Dígame. Ajá. No, que quería hacerte una pregunta que me dejaron 3 personas, me llamó la atención, me la dejaste por el Instagram. Sí. La pregunta dice, ¿cómo puedo ser más positiva en esta pandemia? Yo creo que eso es algo que igual preocupa a muchas personas, que además esta semana que pasó en mi Instagram estamos trabajando el tema de ser más positivas. Entonces me gustaría que nos ayudaras a responder esa pregunta. Le digo, Star, ¿quién es que te estaba llamando? Porque no había luz, no había electricidad y era para ir para tu casa para sí. Conectarme. Pero ya, qué bueno que estabas durmiendo y que descansaste, pues ya resolví. Y gracias por vernos. Bueno, yo no creo que hay que ser positivo. Así es simple. Es decir, perfecto. La pandemia es un reto, ¿verdad? Que no podemos controlar. ¿Sí? No, o sea, está fuera de las manos de la mayoría de la gente. Lo único que cuando digo la mayoría de la gente, porque los únicos que tienen algún nivel de control es la gente que pueda estar investigando acerca de la cura. De resto, todos los demás mortales, que puede ser más del 99% de la población humana, no tenemos absoluto control de. Lo único que podemos hacer es cuidarnos. Eso es lo único. Y además que lo hermoso de esta pandemia es que cuidándome a mí, quiera yo o no, cuido a otros. ¿Verdad? Qué bueno. Sí, es una lección bonita. Pero ser positivo es creer que uno tiene la capacidad de ver algún nivel de futuro, digo con respecto a la pandemia, algún nivel de futuro de lo que va a pasar. Es que no sabemos, ¿sí? No sabemos qué va a pasar ni cómo pasar. Ahora, lo que sí yo creo es que es pensar qué puedo hacer como adulto para los roles más importantes de mi vida, ¿ok? ¿Cómo puedo, lo que sí puedo controlar, qué tal lo estoy haciendo? Y cómo lo estoy, que es algo muy hermoso, cómo estoy evaluando lo que yo estoy haciendo. Es decir, si yo tengo, si para mí es importante el tema económico,
¿verdad? Y estoy preocupada porque el tema del trabajo, bueno, entonces, ¿cómo estás buscando otras opciones de trabajo? ¿Cómo estás viendo otras opciones económicas? ¿Cómo estás viendo? Y cómo, o sea, ¿cuál es tu opinión de cómo lo estás haciendo? ¿Sí? Ah, no, es que yo soy floja, no, es que yo estoy tal, o no, es que yo estoy muy tranquila, o sea, ¿cuál es la crítica real que hay en la cabeza sobre cómo uno está haciéndose responsable de lo que sí puede controlar? Y así parece de contar, ¿no? Digo lo económico porque evidentemente hay mucha gente que está sin trabajo. Es muy cómico porque yo siempre digo, es que yo no sé decir que estoy o no sin trabajo, porque es que yo, o sea, yo no tengo trabajo si una persona no me llama y dice vamos a tener una consulta. Entonces, claro, estoy sin trabajo para las personas que son independientes, que no dependen de un jefe y tal. Es como, bueno, uno siempre tiene que estar buscando una manera de tener dinero. Entonces, ahí es como, ¿qué estoy pensando acerca de lo que es más importante en mi vida? En estos días me estaban echando un cuento de que una pareja, o sea, las dos personas se estaban echando los perros o se estaban conociendo, estaban en este tema de conocerse. Sí, de cortejo, exacto, qué lindo. Y me dicen, no, es que no, la pandemia hizo que no funcionara. O sea, no fue la pandemia, a ver, es todo lo contrario. O sea, más bien en la pandemia la gente, si necesita más apoyo, hay más apertura para la unión. Ahora, es que eso no iba para el baile. Y punto. O sea, la pandemia... Claro, porque uno logra ver el problema desde afuera y no desde adentro. Ahora, creo que me fui de tu pregunta total y absolutamente. Eh, Me preguntabas de lo positivo. Yo creo que es un tema de cómo, de mirarse un pelo al espejo sin que suene muy paja loca y ver y hacerme la pregunta, ¿qué estoy haciendo? Y de lo que sí estoy haciendo, ¿qué opino de lo que estoy haciendo? Y qué pudiese hacer y qué necesito para hacerlo. ¿Sí? Necesito apoyo de otras personas, ¿qué necesito? O sea, exacto. Porque totalmente, porque que sí puedo, porque esa angustia en pandemia surge porque no tengo el control, y entonces al no tener el control hay ansiedad. Entonces, para bajar esos niveles, según lo que te entiendo, es responsabilizarse de lo que sí depende de mí. Claro, hay una frase súper hermosa en el programa 12 Pasos, bueno, tal vez no lo voy a sacar literal, pero es tener la sabiduría para reconocer la diferencia entre lo que puedo controlar y lo que no. Entonces, es cierto, la pandemia no nos podemos controlar, pero sí puedo controlar llevarme la máscara que es, lavarme las manos, sí puedo controlar, bueno, cómo me estoy cuidando mi cuerpo, sí puedo controlar, se puede controlar muchas cosas. Y además, yo diría, claro, depende bueno, yo diría también, ¿para qué quieres controlar? O sea, ¿qué tal es estar en un lugar si tú eres responsable con tus cosas y tienes que comer y bueno, o sea, hablo digamos, las personas que tienen medianamente su cosa bien, pues, o sea, que pueden comer, que tienen una vivienda y tal. ¿Qué tal es no tener control? ¿Qué sale ahí? Claro. Sí, es muy impresionante cómo la gente no puede estar con su monstruo interno. O sea, está ahí y en el descontrol y en el no tener que hacer está ahí a ver qué sale de ti, a ver qué ves. O sea, eso es sabroso. Yo en la pandemia, con respecto a mi diagnóstico, que si ven el podcast es el primer episodio, con el tema de la depresión, fue hermoso más bien. O sea, aprender a fluir con la situación. Claro, tal cual. Porque antes para mí era, tengo demasiadas cosas que hacer y, ay, la terapia es un espacio para mí. Ahora es todo lo contrario. Tengo mucho espacio para mí y más bien, bueno, escojo cuándo meter otro espacio. Yo porque
afortunadamente Exacto. puedo hacerlo. Entonces, Exacto. ¿qué sale de ahí? O sea, ¿qué sale cuando Es no hay delicioso, nada? de verdad. Y que para Como ponerme... en mi vida Sí, exacto. solté. Y para ponerme bien teórica, las grandes obras de la humanidad salieron fue en ocio, no en la bendita productividad. O sea, el que dijo la electricidad es que le daba y podía, eso no le daba de comer. O sea, todos los intentos que hizo, eso no le daba de comer. Y así 10.000 otras cosas. Los filósofos no escribían porque eso le daba de comer. Entonces, es en el ocio, y los que quieran leer sobre eso, es en el arte de las horas de ocio, es que más bien la creatividad puede abrirse, y la creatividad es lo que nos ayuda a resolver muchos problemas. No estoy hablando de paja loca sentirse bien, es que resolver... pero totalmente cierto. Resolver los problemas cognitivos habla a veces no solo de enfocarse en el problema, es que tanta apertura mental tienes para poder resolver el problema. Entonces, Exactamente. sí, yo creo que para sintetizar mucho tu pregunta es poner en la misma mesa lo positivo y lo no positivo, y qué puedo hacer yo con eso. Perfecto. Excelente. Quedó claro. Mari, por aquí, bueno, se nos está acabando el tiempo. Sí. Quiero rapidito que realicemos, si es posible, el sorteo, porque ofrecí que iba a hacerlo en vivo. Ay, no, que he hecho un sorteo en vivo, qué locura. Yo lo voy a hacer, qué divertido. Por aquí vamos a cambiar la cámara. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se preocuparon y que quisieron repostear la información. De verdad que es súper valioso para nosotros, porque esta sesión online puede necesitarla cualquiera, y bueno, un regalo bien lindo que nos está dando Maristela. Claro. En total hubo 22 personas, están anotadas acá. Aquí voy a colocar a una sola persona que va a salir y vamos a darle sortear a ver quién va a ser el ganador. Claro, y ahí por aquí está, salió la ganadora. Narumi Aranda. Narumi me dijo hoy que no iba a conectarse porque ya está el Manzano en la casa hoy y ahí no tenía internet, pero estuvo súper pendiente y reposteó. Entonces, bueno, Narumi, ganadora. Qué cómico. Y que ganadora para ver cómo va a sufrir, ¿no? No, mira, qué lindo, igual que conozco igual la historia de ella, y creo que en este momento, bueno, igual que muchos que nos están viendo, le viene súper bien, así que sé que la va a aprovechar muchísimo. Qué bueno. No, yo quiero agradecerte muchísimo, María Esperanza, por la confianza, por la paciencia, por todo el impulso de hacer el diseño, de hacer la convocatoria, de hacer las cosas. Agradecida enormemente, espero que se repita. Agradecida por las personas, no solo que se conectaron, sino que nos dieron like, que apoyaron, y nada, pues. ¡Qué pinga! Gracias, Sara. Agradecida. Es importante mencionarles que si no se ganaron esta terapia online, no se desanimen, porque igual lo bueno es que Marisela da consultas online, y si quieren tener alguna sesión con ella, está totalmente disponible. Ya yo les voy a dejar su número,